Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva entrega de nuestra idea Aprender Derechos Reales, nuestro canal para que se aprenda entendiendo nuestra hermosa materia. Bueno, cuando hemos hablado de la posesión y de su concepto, tal vez ha quedado un poquito pendiente hacer un refresco, digamos, de aquella discusión doctrinaria volcada a veces en los códigos, a veces no, sobre la naturaleza jurídica de la posesión. Se discutió en doctrina, no en la época de la Roma clásica, donde la posesión era evidentemente un hecho jurídico, es decir, una situación fáctica, sino en la doctrina moderna, particularmente entre la disputa entre Savigny y Ehring sobre la naturaleza jurídica de la posesión. El primero, siguiendo la tradición romanista, abonaba la idea de que la posesión era un hecho que trae consecuencias jurídicas, es cierto, pero un hecho. En cambio, para el otro pensador, los dos eran alemanes y eran contemporáneos, Savigny era un poco mayor, y Ehring sostenía que la posesión era un derecho. Bueno, estudiando en los antecedentes históricos así, se ve que los inventores de la posesión, digamos de algún modo, los romanos, los inventores de la posesión en el derecho, este, desde la etimología de la palabra y desde todos los términos análogos a posesión que hubo siempre, posidere, cedere, etcétera, todos ellos aluden a la situación fáctica. En ninguno de los casos la terminología que usaron los romanos alude siquiera mínimamente a que la posesión pudiera ser considerada un derecho. El que hace un interesantísimo estudio de eso es Peña Guzmán, nuestro comprovinciano ilustre, ya en su magnífica obra Derechos Romanos y más en el tomo 1 de sus 3 tomos de Derechos Reales, abunda sobre esa idea de que ya en Roma la posesión fue siempre considerada incontrovertidamente un hecho. Pero de ahí, ¿cómo ha pasado a nuestra legislación? Ha pasado con la tradición romanista a través de Freitas y llegar al Código de Vélez, donde habla de que, digamos, la posesión consiste en un poder sobre la cosa, en un poder sobre la cosa. Y luego después describe en artículos terminantes como el 2363 de su código, él posee porque posee. Vale decir que la posesión, a diferencia de los derechos reales, no requiere títulos. Ese sería tal vez el argumento central para definir que la posesión es un hecho y no un derecho. La posesión, a diferencia de los derechos personales o reales, no requiere de títulos. En cambio, los derechos se constituyen siempre por títulos. Los derechos personales con títulos como los contratos. Los derechos reales con lo que la legislación llama título suficiente. En cambio, para la posesión no pide título. Es más, la posesión en sí misma es título en la presunción del viejo 2412, hoy 1895, donde el poseedor de buena fe de una cosa mueble no robada ni perdida, etcétera, etcétera, tiene a su favor la presunción de propiedad. La posesión en sí misma es título. Otro argumento central sería, ¿cómo puede ser que la posesión sea un derecho y el código contemple e incluso proteja al poseedor de mala fe? ¿Dónde se ha visto que un derecho sea un derecho de mala fe? Nunca. ¿eh? El que hace un interesantísimo estudio sobre esto es Lafaille, que contiene en su obra Derechos Reales, en el tomo 1, habla sobre la investigación que Pizarro, otro autor de comienzos del siglo XX, ha hecho de las normas del Código de Vélez respecto de la naturaleza jurídica de la posesión. Fundamentalmente cuando habla de la cuasi posesión, cuando habla de la posesión de derechos, que distingue de que la posesión no es un derecho real, la posesión sí da derechos
y existe lo que conocemos como el derecho a la posesión, el derecho de poseer y el derecho de posesión, muy bien explicado ahí, que no es lo mismo que decir la posesión es un derecho. El artículo 1909 del Código Civil y Comercial de la Nación, hoy vigente, nos soluciona en gran parte esta discusión, cuando dice que la posesión es un poder de hecho que una persona tiene sobre una cosa. Creemos que es categórico el cierre de la discusión cuando la ley, utilizando sus arbitrarias palabras, como toda ley, dice que se trata de un poder de hecho sobre la cosa. Se termina la discusión ahí, la posesión queda consagrada así en la legislación argentina como un hecho que trae consecuencias jurídicas, pero hecho al fin y no un derecho. Bien, espero que estas explicaciones sencillas, breves, hayan servido para abonar un poquito la idea de estudiar el tema, ¿sí? Bien, inviten a sus amigos a suscribirse a nuestro canal, Aprender Derechos Reales, dejen algún comentario si lo consideran propicio y fructífero para que todos sigamos aprendiendo, y activen la campanita para recibir nuevas notificaciones. Será hasta la próxima clase entonces. Gracias.